Hola, buenas noches a todos. ¿Se oye bien o no? ¿No? Bueno, estamos aquí reunidos una noche más en un acto de la Biblioteca de Orientación Lacaniana y tenemos esta noche el placer de presentar un libro de Santiago Castellanos, que tenemos en la mesa, sobre la transferencia. Como nos cuenta el autor, es la reescritura de 6 clases que ha presentado en el MUFEC. Bueno, no sé si hay aquí alguien que no sea alumno del MUFEC, psicoanalista, pero para quien no lo sepa, el MUFEC es el nuevo centro de estudios psicoanalíticos, que es donde se imparten las clases de psicoanálisis. Nos ofrece, por tanto, este texto de Santiago un material útil y para cualquier interesado en el psicoanálisis, en el que hace un recorrido histórico y conceptual por un tema que es verdaderamente amplio, que se puede abordar por muchas caras distintas. Bueno, para aquellos no iniciados en el psicoanálisis, diré que la transferencia es uno de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, junto con el inconsciente, la repetición y la pulsión. Y en este libro ha elegido Santiago determinados puntos de algunos textos fundamentales de Freud, a los que ha añadido comentarios y contribuciones de Lacan. Nos acompañan en esta presentación 2 colegas, que son Gustavo de Sá, a mi derecha, y Vicente Palomero, que no sabemos si tienen algún problema. Sí, que acabo de descubrir, Esperanza está aquí. Ah, sí. Me parece que me he dejado el móvil en el... Pues me acerco un momento, si quieres. Por favor. Está todo bien. Es que estaba buscando y no... Bueno, pues Vicente y Gustavo, que son ambos miembros de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, nos van a hablar de este libro de Santiago, de la transferencia también. Y bueno, yo solamente hago una pequeñita introducción por si hay alguien que no esté iniciado en el psicoanálisis. Voy a decir conceptos muy básicos. En primer lugar, que la aparición del fenómeno de la transferencia supuso una gran sorpresa. Freud advirtió que en la práctica de la palabra surgían unos efectos similares al amor. Y el fenómeno se manifiesta siempre en relación a alguien a quien se le habla. Y este es el hecho constitutivo de la transferencia. A quien se le habla se le supone un saber. Y de tal manera, con el amor y con el saber, la transferencia se convierte en el modus operandi del psicoanálisis, el resorte sobre el cual se apoya el tratamiento y sin el cual este no tendría lugar. Pero la pregunta inmediata es cómo es posible que una experiencia de palabra genere estos afectos. ¿Qué hay en la palabra que hace que surjan todos estos afectos que denominamos transferencia? Y Lacan define la palabra plena, que es convocada por la experiencia psicoanalítica, diferenciándola de la palabra vacía. Precisamente por convocar la palabra plena, la experiencia psicoanalítica no puede ser considerada ni un juego, ni una artimaña ilusoria, ni un truco, ni una sugestión. Y Lacan denomina palabra plena, voy a leer literalmente, la palabra plena es la que forma la verdad tal y como ella se establece en el reconocimiento del uno por el otro. La palabra plena es la palabra que hace acto. Tras su emergencia, uno de los sujetos ya no es el que era antes. Y termino con una cita de Lacan que a mí me gusta mucho, es una de las definiciones, que es la de transferencia, pero a mí me gusta especialmente, y dice así: la transferencia eficaz de la que hablamos es simplemente, en su esencia, el acto de la palabra. Cada vez que un hombre habla a otro de modo auténtico y real, hay, en el sentido propio del término, transferencia simbólica. Algo sucede que cambia la naturaleza de los 2 seres que están presentes. Y bueno, ahora voy a pasar la palabra a los invitados. No sé quién va a hablar antes, si Vicente o Gustavo, porque eso no lo hemos hablado antes.
Buenas noches. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles a los integrantes de la biblioteca y a Santiago, por supuesto, la invitación a participar de esta presentación de un nuevo libro de nuestro amigo y de nuestro compañero. Digo nuevo porque creo que has comentado que Santiago publicó un libro anterior, ¿o no? Es que estaba distraído, que cuando escuché lo del móvil de Vicente me distraje, lo llamé por teléfono, me atendió y como me atendió me quedé tan sorprendido y después dije, debe ser que como es el sujeto dividido está en el hotel y también. Entonces aprovechamos para recordar que este es el segundo libro de Santiago. El primer libro es los lenguajes del cuerpo, lo presentamos tantas veces que ya me olvidé. El dolor y los lenguajes del cuerpo. Digo, lo presentamos porque dimos muchas vueltas con este libro y lo hemos pasado muy bien. Espero que con muchas vueltas, porque también lo hemos presentado en Argentina, hasta en la tele estuvimos, o sea que lo pasamos muy bien con ese primer libro. Espero que nos lleve lejos también. Bueno, ya lo ha llevado bastante lejos a Santiago porque ha sido publicado en Venezuela, con lo cual ya esto está empezando a dar vueltas. Bien, como lo acaba de comentar Sagrario, el libro es una introducción al tema de la transferencia, una introducción muy ordenada que va recorriendo lo que podríamos llamar los textos canónicos de Freud y de Lacan. Es un tipo de libro que muchas personas que están en el proceso de formación suelen echar en falta. Es decir, un libro donde verdaderamente puedan encontrar de forma ordenada un trabajo, una elaboración, un recorrido sobre algunos conceptos, especialmente conceptos fundamentales, ¿no? Es decir, hay una cierta, es verdad, y hay una inmensa producción. Es cierto que no tenemos muchos libros que puedan cumplir esta función, y me parece que este libro tiene, entre otras sus virtudes, la de servir a esos fines, que creo que son verdaderamente muy importantes, ¿no? La transferencia forma parte de lo que Lacan consideró como uno de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, ¿no? Creo que es un concepto que además tiene no es solo un concepto, es un concepto y al mismo tiempo la transferencia es más que un concepto, es evidentemente, por decirlo de alguna forma, un instrumento clínico clave y decisorio en la experiencia analítica. No porque la transferencia esté ausente de otras formas de relación entre los sujetos, ¿no? El propio Freud considera que, por ejemplo, entre un maestro o entre un alumno y su profesor hay una relación de transferencia, por tomar tan solo un ejemplo. Lo específico de la experiencia analítica no es la existencia del fenómeno de la transferencia, sino del hecho de que el psicoanálisis es, por definición, digamos, el tratamiento que hace de la transferencia el instrumento fundamental de la cura, no solo el vehículo, sino donde verdaderamente las cuestiones decisivas de la cura se ponen en juego. Pero lo interesante de este concepto, y al recorrerlo, digamos, esto es lo útil y lo peculiar que tiene cuando una lectura, un libro de estas características, es decir, que nos ofrece de forma ordenada una secuencia de textos fundamentales y va, ¿no?, desplegando también históricamente el desarrollo de un concepto, es que a pesar de que algunos de nosotros ya estamos muy familiarizados con algunos de estos
términos, siempre una lectura nueva introduce nuevas cuestiones. Es decir, a mí me inspiró la idea de que la transferencia, tal como es trabajada por Freud y implementada a los fines de la cura analítica, muestra, quizás más que otros conceptos, no digo que solamente, pero más que otros conceptos, algo que yo creo que es fundamental, podemos decir, del espíritu de Freud para entenderlos. O dicho, en términos un poquito más precisos, la transferencia, su modo de concebir la transferencia y someterla a los fines de la cura analítica, es una demostración de la posición subjetiva de Freud. Una posición que, entre otras cosas, se caracteriza por lo que podríamos denominar el coraje, y esto es algo que Lacan señaló a propósito de Freud, que era un hombre que tenía un gran coraje. Lacan lo señaló en muchas ocasiones. Hay una en particular que recuerdo, que me parece que es muy interesante, La interpretación de los sueños. Es un libro que está fundado, por así decirlo, alrededor del análisis de un sueño principal, ¿no? Que es el sueño de una paciente de Freud que se llamaba, el sueño se dio a conocer, digamos, en la literatura analítica como el sueño de la dirección de Irma. Bueno, no les voy a contar el sueño porque sería no voy a contar el sueño, pero sí quiero destacar lo siguiente. El sueño tiene un desarrollo donde en el momento cúlmine se presenta ante los ojos del soñante, en este caso Freud, una imagen que haría que el sueño cobrase claramente una dimensión de pesadilla. Es decir, que lo más probable es que la mayoría de los soñantes corrientes, ante una visión semejante, que insisto, no voy a perder tiempo en describir, habría despertado. Curiosamente, Freud no se despierta. En realidad no es exactamente Lacan quien hace la observación, la toma de Erikson, me parece, de Erik Erikson, pero bueno, es en mérito de Lacan haber recuperado esta observación tan inteligente de Erikson, que dice: ¿y por qué Freud en ese momento donde cualquiera se habría despertado no se despierta? La respuesta es muy sencilla: porque tenía valor, porque tenía coraje. Bueno, yo creo que forma parte de esa valentía freudiana el haber convertido lo que habría podido ser, sin duda, un obstáculo, un auténtico obstáculo a la cura analítica, en el punto de Arquímedes, es decir, la palanca a partir, o el punto donde se apoya la palanca que permite que efectivamente la cura tenga su desarrollo. Bueno, muchas personas conocen la famosa historia de que en realidad el fenómeno de la transferencia se le apareció en toda su crudeza a Breuer, con quien en un comienzo Freud estableció sus primeras elucubraciones teóricas y clínicas, ¿no? A partir del tratamiento que realizaba este Breuer de una paciente que se llamaba Ana O. Bueno, ¿qué sucedió? Que en ese tratamiento, para sorpresa, por decirlo de una manera muy sencilla, de Breuer, la paciente desarrolló una serie de signos y de manifestaciones inequívocamente de un amor erótico hacia él, ¿no? Y eso asustó terriblemente a Breuer. Breuer abandonó el tratamiento y eso, bueno, dio lugar a toda una historia que no viene de cuento. Pero lo interesante es que ahí es donde en este punto Lacan plantea, a Freud se le presentó este fenómeno también en múltiples ocasiones, y a diferencia de Breuer no huyó. Bueno, Lacan para eso tiene una explicación. Dice que en realidad Freud estaba demasiado apegado a su mujer y que por lo tanto, gracias a eso,
tenía una especie de freno interno que le impedía sucumbir a los encantos de sus pacientas. Digo yo que sería sus pacientes. Bueno, esto es una opinión personal, por favor lo tomen a cuenta. Simplemente diga, Gustavo de Sal dijo, que no deja de ser una observación simpática, pero me parece muy francesa. Porque, bueno, los franceses son muy afectos, efectivamente, a tener amantes, con lo cual a ellos les parece muy raro que alguien no las tenga. Yo pienso que probablemente Freud tenía un apego muy intenso, digamos, a su mujer, no lo voy a poner en duda, porque después de todo la cara estaba más cerca de Freud en el sentido cronológico que yo. Algo conocerlo incluso parece ser. Pero lo interesante es que me parece que también se puede añadir otra posibilidad, y es que Freud efectivamente cree en el amor, en ese amor que se le presenta. Por eso Freud en ningún momento considera que ese amor es de índole imaginaria. Es decir, para él ese amor guarda una estrechísima relación con la verdad. Pero aquí me resulta muy difícil traducir esto al español. Es decir, en argentino esto es fácil, y en francés también es fácil de expresar esta diferencia, pero quizás ustedes, digamos, lo pueden captar. Es decir, lo que hace que efectivamente Freud no sucumba no es solamente que estaba frenado porque su mujer lo espiaba del otro lado de la puerta de la consulta, sino porque Freud creía en el amor de transferencia, pero no se lo creía, que es una diferencia importante. Es decir, hay una expresión muy característica que los franceses también utilizan, que es decir que alguien se la cree. Una cosa es que alguien crea en algo y otra cosa es que se la crea. Por ejemplo, ¿no? Alguien puede creer que asume una función importante y tener una responsabilidad al respecto, creer en la seriedad y en el valor de esa responsabilidad. Lo cual no es lo mismo que creérsela. Cuando alguien dice ese se la cree, es decir, que lo ha asumido como si verdaderamente se lo creyera de verdad. Y eso efectivamente, por ejemplo, Freud dice eso, Lacan dice eso a propósito de la diferencia del síntoma en la psicosis y en la neurosis. El neurótico cree en su síntoma, pero no se lo cree como se lo cree el psicótico. Y esto, de alguna manera, no es equivalente, pero me parece que se puede aplicar a la posición que Freud tuvo allí, que, insisto, creo que también tiene que ver con la cuestión del coraje. Es decir, que él creyó en ese amor, pero no se lo creyó. Y ahí es donde me parece que nos introducimos en este tema que es tan interesante, digamos, y tan equívoco, que a veces se presta a muchos equívocos, que es este triángulo entre transferencia, amor, engaño, ¿no? Es decir, un triángulo, digamos, que suele circular a veces de forma un poco ligera entre nosotros, y que creo que, bueno, a mí la lectura del libro me ha permitido volver a reflexionar sobre esa cuestión, porque el hecho de que la transferencia pueda ser ejercida en el sentido de un engaño, al igual que el amor, no significa que el amor de transferencia no sea un amor tan absolutamente legítimo que nada, Freud lo dice con todas las letras, en nada se distingue de lo que es el amor fuera de la experiencia analítica. Por una razón muy simple, porque tanto en la experiencia analítica como fuera de ella, si hay una cosa que el psicoanálisis nos enseña y que a veces algunos analistas tropiezan porque se olvidan de eso y por eso sucumben a los encantos de algún paciente, es porque los seres humanos no nos relacionamos nunca con personas reales. Y eso es lo que Freud entendió desde un primer momento. Es decir, que cuando alguien se declaraba, Freud comprendió de entrada de que no era él a quien eso le hablaba.
por eso, digamos, el amor de transferencia, creo que es una conclusión, digamos, que sacamos de la enseñanza de Freud y de Lacan, es siempre verdadero, aunque pueda, efectivamente, ejercerse en el sentido del engaño. Pero lo interesante es que allí donde el sujeto cree engañarnos, ahí es donde efectivamente la intervención analítica en la transferencia va a poder, digamos, rescatar la dimensión de la verdad. Creo que tenía algo aquí para señalarlo en la página 140. Por supuesto, claro que hay una diferencia muy importante entre el amor en la experiencia analítica y en la vida amorosa fuera de ella, ¿no? Y es que mediante la transferencia, a diferencia de lo que ocurre en la vida amorosa, y gracias a la intervención analítica en la transferencia, el sujeto puede, efectivamente, si hay suerte, acceder a eso real que el amor vera por estructura. Pasemos muy brevemente a la cuestión de Lacan, que también Santiago ha ordenado algunos textos fundamentales, algunos escritos, hasta el seminario 11, que efectivamente es un seminario donde hay un amplio desarrollo sobre la temática de la transferencia, y nos muestra, así, muy brevemente, que Lacan de alguna forma divide o trabaja dos aspectos de la transferencia, que podríamos sintetizar de una manera muy simple diciendo que hay un aspecto de la transferencia que tiene que ver con la dimensión de la representación, es decir, de aquello que a través de la transferencia encuentra su representación, eso que se llama el sujeto supuesto saber, y en aparente oposición hay otra dimensión de la transferencia que tiene que ver no con la representación, sino con la presencia. Es decir, el analista no solamente representa un saber supuesto, sino que su presencia puede evocar efectivamente otra dimensión del inconsciente, que es justamente esa dimensión del inconsciente que está fuera de lo que llamamos las representaciones, con lo que Freud llamaba las representaciones. Para no enredarme mucho más, voy a sí terminar con una reflexión que me abrió el libro de Santiago, porque bueno, quiero decir, a pesar de que este libro es un libro, como dije, que tiene un interés muy importante para las personas que se inician el psicoanálisis y van ordenando, intentan ordenar un concepto, creo que también tiene para nosotros, las personas que llevamos años dándole vueltas a esta cuestión, no porque hemos aprendido mucho más, pero por lo menos hemos dado algunas vueltas más, creo que tiene una cuestión interesante, muchas cuestiones interesantes, es decir, tener sobre la mesa desplegado ordenadamente las referencias, los textos, las citas, abre preguntas. A mí me ha abierto una pregunta. Yo debo decir que hay algo que los lacanianos repiten una y otra vez, que es que la transferencia Lacan la separa de la cuestión de la repetición, y yo aprovecho esta noche para decir que es una cosa que nunca entendí. Yo eso no lo entendí jamás. Y el libro, en lugar de ilustrarme en la comprensión de esa diferencia, por el contrario, me reafirma más en que efectivamente no hay para mí una verdadera distinción entre la transferencia y la repetición. Lo que hay, efectivamente, y por eso evidentemente Lacan aporta una cuestión nueva, lo que hay es el hecho de que Lacan, para sostener esta distinción entre transferencia y repetición, desdobla el concepto de repetición. En realidad, no es que la transferencia es repetición en Freud y
en la clínica lacaniana la transferencia no es repetición. No, en mi entender, y me alegro que estemos aquí en esta mesa con, bueno, el autor obviamente, la compañera de la biblioteca y nuestro querido amigo Vicente, que podemos quizás debatir, por supuesto, las personas del público debatir sobre esta cuestión. Me parece que en realidad hay dos modalidades de la repetición. Es decir, hay una modalidad de la repetición que es la repetición freudiana por excelencia. Es decir, es esa repetición que sostiene efectivamente el concepto freudiano de transferencia, que es la repetición de los fantasmas edípicos, por decirlo rápidamente, y que hay otra modalidad de la repetición, que es precisamente la que Lacan desarrolla, que es la que interviene, ¿no?, en esa otra modalidad de la transferencia, esa modalidad que es la que hace posible que efectivamente el análisis no sea infinito y encuentre su final. Porque curiosamente el análisis va a encontrar la posibilidad de su final precisamente en aquello que establece las condiciones en un determinado momento, establece las condiciones del cierre del inconsciente. Es decir, es enterradora la cuestión del objeto A y su relación con una repetición que, insisto, no es la repetición freudiana, cómo se juega esa segunda modalidad de la transferencia, que es la que efectivamente hace del psicoanálisis lacaniano una orientación clínica distinta y particular. Les voy a leer una cosita muy brevemente, porque Lacan dice lo siguiente, dice, a ver si no encuentro esto, si lo permiten. Juro que lo había escrito esto, ¿no? Juro que lo tenía en la mano. Esperen un momento, por favor. 5:26. Dice al final Lacan, al final de todo su recorrido, dice, bueno, si la transferencia finalmente es repetición siempre de un mismo fracaso. De un mismo fracaso. Y para ser todavía más provocador con esta cuestión, me resulta muy curioso el caso clínico que Santiago ha elegido al final del libro, digamos, para hacer como una revisión, digamos, una puesta en práctica de sus observaciones, ¿no?, sobre el tema de la transferencia, que es el caso de una colega, se llama Silvia Salman, su testimonio de pase, que es un testimonio, y yo pido a todos que lo lean, un testimonio que está enteramente construido sobre la identidad entre transferencia y repetición. A tal punto, esa identidad es tan decisiva que quiero leerles la conclusión que un tal Éric Laurent dice a propósito de este testimonio. En el fondo, Silvia Salman muestra como un síntoma que se ha manifestado claramente en la serie alimentaria, el rechazo de alimentarse, ha sido tratado por una interpretación del padre. Esto no ha estado focalizado sobre el objeto oral, sino sobre el cuerpo. De ella, a la que se le decía raquítica, de ese cuerpo un poco desanimado, en dos dimensiones, el padre hace un "oh, mi hermoso dibujo animado", dando vida al reverso del diagnóstico y dando así un cuerpo al sujeto.
Este análisis es una operación notable y es una operación, es necesario remarcarlo, que se ha repetido en el análisis. Bueno, aquí me detengo. Muchas gracias por la invitación a Santiago, a la Junta Directiva, a la Biblioteca de la Comunidad de Madrid, de la ELP, por esta posibilidad de poder dialogar con vosotros de psicoanálisis. Este es un libro escrito por Santiago Castellanos, todos lo conocemos muy bien, vosotros lo tenéis como colega activo, ¿no? En los últimos años, como ha dicho Gustavo, ha escrito, ha sido muy prolífico, ha escrito ya 2 libros en este tiempo. Me acuerdo que me invitó para la presentación del libro sobre el dolor y tuvimos un animado debate sobre la fibromialgia, me acuerdo, muy interesante, y sobre la clínica de la fibromialgia. En esta ocasión, pero bueno, ya Gustavo de Sala ha delimitado, ha marcado, digamos, algunas de las líneas con gracia al principio y humor, nos ha entregado al final, me ha pasado el testigo, el duro hueso a roer, que es el tema del concepto mismo de transferencia que encontramos tan bien expuesto, de una manera muy ilustrativa. Sigue acompañándonos el texto desde el principio, Santiago, con los primeros encuentros de Freud con la transferencia, los primeros textos de Freud sobre la transferencia, pero he de decir que el libro no es solamente una exposición introductoria del concepto de transferencia, sino que entra en una modalidad, una suerte de debate con el último Lacan, cuando aborda lo que son estos restos de la transferencia, la pulsión, etcétera, etcétera. El libro está construido, digamos, como una cronología de la obra de Freud, pero también mima también una cronología de la enseñanza de Lacan sobre la transferencia, hasta llegar a un capítulo que es en el que me voy a detener, que es un capítulo para mí, a mi gusto, está muy bien situado, pero a mi gusto queda por desarrollar todavía algunas cosas. Me permitiré, digamos, quizás en esta ocasión dialogar con Santiago, con Gustavo, con todos ustedes. Es el capítulo que se dedica a la transferencia y la pulsión. ¿Qué número de capítulo? Es el capítulo que está en la página, bueno, no tiene número, en la página 133. Que además, curiosamente, como ha dicho Gustavo, está centrado en la... Está muy bien, digamos, documentado por lo que viene después, que es el caso clínico de Silvia Sandler, como vamos a ver, ¿no? Que eligió una elección de Santiago. Perdón, te cito ahora. Sí, el libro entonces tiene una presentación doctrinal introductoria amena para quienes no conocen el concepto de transferencia en Freud, sigue por Lacan y luego determinado entra en la parte, digamos, de transferencia y pulsión, uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Se abre este capítulo para concluir con una presentación de un testimonio de Lae. Luego hay, digo porque es una curiosa modalidad de seguir el libro a propósito de un testimonio de fin de análisis de Silvia Sandler. Luego hay anexos, anexos que son los principios rectores del acto analítico de Eric Laurent, que lo publica con la amable autorización del autor. Las paradojas de la práctica clínica del médico. Esta es una intervención conocida, digamos, de los trabajos, del interés clínico de Santiago por este debate, este diálogo entre psicoanálisis y medicina, y luego concluye con un testimonio que se llama Ensamblajes. En realidad el título del libro es Ensamblajes. Es un estilo de Santiago, el hacer ensamblajes. Le gusta ensamblar las piezas sueltas. Y en ese sentido, digamos, quiero decir que ya es un logro, digamos, de
de su propia invención, es decir, el hecho de que el síntoma, tiene la idea de que el síntoma está hecho de piezas sueltas y que el síntoma es un conjunto de piezas sueltas ensambladas. La cuestión es que para cada cual, y esto yo creo que es el misterio de un análisis y de la operación de la transferencia, es que la transferencia ayude a cada uno a conocer cuál es la lógica del ensamblaje de su síntoma, cómo está montado su síntoma. Es decir, que ensamblajes para mí es no solamente el punto de capitonado de este libro, sino también un poco la modalidad de intervenciones, de manera de tratar de abordar los problemas que le interesan a cada momento a Santiago y con los que trabaja. Pero yo me voy a detener en el capítulo que mencioné antes de la transferencia y la pulsión, porque me parece que es central en el momento en que introducimos el concepto de pulsión, que encontramos definido aquí por Santiago Castellanos. Toma la referencia al capítulo 10 del seminario 11 y dice: Lacan ubica la transferencia como cierre del inconsciente, y en el capítulo 11 afirma que la transferencia es, y aquí tenemos una definición muy consistente, la hemos trabajado, pero quiero decir, para mí ha sido lo que me ha llevado a escribir algunas líneas sobre el tema también. La transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente. Puesta en acto, esta la conocemos todos, esta frase, ¿no? Y además, y esta realidad es sexual, o sea, podríamos decir, es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Quizás por este lado convergeremos al tema de la repetición que comentaba hace un momento Gustavo. Es decir, que Lacan en un momento determinado ya no aborda tanto la dimensión de la transferencia como muestra toda la primera parte del libro, en la dimensión del sujeto supuesto saber. Es decir, no es tanto la transferencia que se dirige al saber, sino que hay algo misterioso que se juega en la transferencia que tiene que ver con una actividad. Bueno, puesta en acto tiene que ver con una modalidad de actividad. Y precisamente es la transferencia la que puede provocar que esta actividad pueda devenir una elaboración en sí misma sobre el saber del inconsciente, o bien que esa actividad se desplace a un acting out, se desplace a un pasaje al acto. Es decir, que la transferencia, en tanto que actividad, lo que la transferencia tiene de actividad, puede movilizar, puede orientarse a muchas cosas distintas. Pero lo que es interesante es que está en el centro esta actividad propia de la pulsión, puesto que es el tema del capítulo que toma Santiago, es decir, que la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente es la pulsión. Lo que se pone en acto en la transferencia es la pulsión. Este es un punto duro, un punto muy, diría yo, que central. Y es verdad porque se ve como que en la enseñanza de Lacan, una vez explorado, igual que hizo Freud, en realidad mima el movimiento de Freud. Una vez descubierta la transferencia, descubre que hay algo, un duro hueso de roer, que es la pulsión. Es decir, que está al mismo tiempo la queja del sujeto, o sea, la transferencia en realidad podríamos definirla como una espera. La transferencia es una espera que se dirige al saber. El sujeto espera curarse, espera liberarse, podríamos decir así, de la falta en ser, pero espera. Hay una espera, podríamos decir así, que hay una temporalidad propia de la transferencia. Liberarse de la falta en ser, de la cual cada sujeto padece, y al mismo tiempo hay algo que es esta puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, que es correlativo a la falta en ser, y que no es la falta en ser, que es la pulsión, porque la pulsión la definimos como precisamente una modalidad de hacerse ser. Todas las formas de la pulsión que nos da Lacan en este seminario, que tomas, ¿no? Y que encontramos en el caso de Salman, es hacerse ser, hacerse, no hacerse al ser, que es otra cosa, podríamos también decir, no es lo mismo hacerse al ser, que sería el objeto del análisis, sino hacerse ser en silencio. Hay algo en la pulsión que maniobra para obtener el complemento del otro. O sea, esto que está en juego en la transferencia es, en silencio, la pulsión maniobrando para obtener un complemento del otro. Porque hay que ver que la pulsión supone un otro. La pulsión supone un otro
un otro, diría yo, porque hay un lazo de la pulsión con el otro, ¿no? Pero un otro con el cual el sujeto, un otro que se encarne en alguien, ¿no? Por eso no se puede, ahora se ha puesto muy de moda el tema de hablar del análisis por Skype y por teléfono. Si nosotros tomamos la frase que la transferencia es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, si es en serio, si es verdad, no se puede hacer un análisis por vía telefónica. Podrías haberte dejado el teléfono del hotel. Exactamente, seguramente podría que, aprovechando que mi suegra pasa por Valladolid, como dice, pues habría que transferir el teléfono, pero podríamos decir que el Skype, todo eso, son soluciones, son parches, porque en realidad el otro que supone la pulsión es un otro que tiene que encarnarse, y tomar carne y hueso, ¿no? en un otro. Para hacerse ver, por ejemplo, necesitamos al otro. Bueno, en Skype se puede uno hacer ver, de una manera un poco rara. Se puede hacer uno oír, hacerse oír, hacerse chupar, si tomamos la dimensión de la pulsión oral, hacerse rechazar o hacerse cagar. Se necesita entonces la pulsión, que la pulsión se conecte con un otro para digamos, realizarse como tal. Y entonces la pulsión en su diacronía supone este otro del significante a través de su demanda. Pero esta dimensión de la puesta en acto acentúa justamente esta necesidad de la pulsión. Para actuar la pulsión necesita un otro encarnado, un otro viviente. Entonces, ¿por qué? Porque la pulsión en la transferencia, esto se ve muy bien en el recorrido que hace la cita de Santiago y el caso de Silvia, la pulsión intenta obtener del otro una satisfacción. Entonces la pulsión, el objetivo de la pulsión es satisfacerse, obtener un beneficio a nivel del ser, ¿no? El sujeto se queja, la falta del ser, pero la pulsión necesita realizar esta satisfacción de ser. La pulsión obtiene un beneficio, un cierto gozar de ser visto, por ejemplo, de ser oído, de ser cagado, de ser chupado. Por ejemplo, el que se hace ver, en la transferencia, el que se hace ver, no pide. Cuando dice Lacan, la puesta en acto de la realidad sexual inconsciente, quiere decir esto, que no hay una demanda. La demanda estaría al nivel de los significantes, de la dimensión del otro del significante. Por eso es necesario convocar no el otro significante, sino el otro de la pulsión aquí. La pulsión, por ejemplo, el que se hace ver, hacerse ver, no pide, se impone a la vista del otro. Así que la pulsión es fundamentalmente silenciosa. Por eso Lacan toma la frase de Freud, el silencio de las pulsiones. La pulsión, podemos decir así, pasa desapercibida en la transferencia. No pide el consentimiento del otro, no pide el consentimiento del analista. Más bien le quita al analista algo en silencio, roba. Es un poco rapta al otro. No suplica la pulsión. La pulsión no ruega. Es decir, como dice Lacan, la pulsión no es modal. Y es por eso que decimos que la pulsión separa. Si bien la palabra, cuando la transferencia se dirige al analista, la falta en ser, que se puede manifestar bajo la forma de una queja, de un clamor, de un llanto, de una algarabía, no sé, de muchas maneras se puede manifestar por la palabra, ese vínculo con el otro. Al contrario, la pulsión, si la queja y la demanda une al otro, la pulsión separa, tiene un efecto de separación. O sea que la transferencia está en estas dos dimensiones, la dimensión del charlatán que habla, se queja, etcétera, de la falta de ser, pero en silencio está la pulsión que separa, que roba, que pasa desapercibida, que no pide, que más bien es discreta. Frente a la vacilación del significante, la pulsión se manifiesta como silenciosa. Entonces el problema, cuando plantea este capítulo la articulación entre la transferencia y la pulsión, para mí es el punto central del movimiento del libro, ¿no? Hacia donde alcanza la gran paradoja, el problema es ubicar bien la pulsión en la transferencia. Siempre que hablamos del tema de la transferencia, esa flaca en realidad tiene una boca pero frente, superior, ¿no? Entonces, por la cama dice, no sea voraz y
ya es suficiente para todo, o sea, como un pequeño aperitivo, ¿no? Para mí se ve muy bien aquí la articulación que al lado del saber, de la interpretación que se puede desplegar bajo transferencia, Freud no se quedaba fascinado por el otro del significante, sino que apuntaba a aquello que estaba en silencio, que tiene que ver con la pulsión. ¿Se acuerda? Porque por eso se acordaba de esta interpretación. Quizás la mejor interpretación que recibió Alex de Freud fue esa, y por eso es memorable para ella, porque domesticó, fijó el punto de la pulsión del sujeto, del ser del sujeto. Entonces, el matema de la articulación de la pulsión en la transferencia, Lacan lo escribe como S2, ¿no? Este saber que se despliega como en el sueño, y debajo el objeto A, o sea, lo que apunta a la interpretación, el objeto que completa el saber es este objeto misterioso. Entonces, toda la dimensión de la clínica es, como decía Gustavo, cuando hablaba de la transferencia, del engaño, del amor de transferencia, y algunos chistes que dijiste, bueno, no vuelvo a subir. El amor de transferencia es un esfuerzo que hace el sujeto, podemos decir así, yo lo resumiría así, el amor de transferencia es el esfuerzo que hace el sujeto en el análisis para no saber, en realidad, para no ver la verdad de su lazo con su partener, el analista, como se ve en el caso de Silvia Salman, o con su partener pareja, su compañera, su compañero. Es decir, que el análisis, o mejor dicho, en el análisis el amor de transferencia encubre la pulsión de transferencia. O sea que la transferencia de Freud y Lacan tiene estos dos lados. El amor de transferencia encubre o tapa la pulsión de transferencia. La transferencia es amor que se dirige al saber, como dice repetidamente Santiago en el texto. Ahora, la cuestión que plantea al final, el capítulo que dice al final, es cómo dirigir este amor, no al saber, o cómo dirigir la transferencia, no al saber, sino a la pulsión. El análisis el amor de transferencia, podemos decir así, milita no solo en la producción de saber, sino que milita en el mantenimiento de la indeterminación del ser del sujeto. Como cuando Alex Strachey se queja, no me moleste, quiero seguir en la indeterminación, sigamos analizando, ¿no? Sigamos en la dimensión del saber, del significante, amar a saber. Entonces hay que introducir este término que tú tomas en la transferencia y la pulsión, el término de la realidad, ¿no? La puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, porque dices que es la única forma de sexualidad por el inconsciente, la única forma de la sexualidad del inconsciente es la pulsión. Este inconsciente como cadena significante es un discurso evanescente, sin profundidad y sin consistencia. Para Lacan, la pulsión está inscrita en el inconsciente gracias a lo significante. La cuestión entonces es, para decirlo en los términos que toma Santiago, hay que introducir este término de la pulsión, además de la transferencia y del amor de transferencia y del saber. Hay que introducir la pulsión para no perderlo. Hay que introducir la pulsión. No toma la pulsión a nivel de la estructura, de su lazo con el otro del significante, sino que toma la pulsión como una actividad, Lacan. Importantísimo. O sea, está la transferencia, pero no olvidemos la actividad de la pulsión. El objetivo de esta actividad es justamente la que debe llevarnos a saber, de alguna manera, que la verdadera terapéutica de la falta en ser del sujeto ya la tiene el sujeto en su bolsillo, que es la pulsión. Si el sujeto se queja de la falta en ser, la pulsión es ya la primera terapia ante esta falta en ser, es hacerse ser. La pulsión es eso, hacerse ser en silencio. La cuestión entonces que plantea tu libro es cómo ilustrar esta dimensión en cada caso, cómo hacerla visible para cada caso en nuestra experiencia clínica cotidiana, pero también en la transmisión del psicoanálisis como un ejercicio que no solamente llamado a
a desarrollar una teoría, sino a acentuar, digamos, aquello que va a permanecer para su sujeto. Y creo que tú mismo señalas en algún momento algunos efectos de las prácticas analítica en tu propio caso, pero también en el caso de Silvia Salman, de algunos efectos de interpretación que permiten fijar algo que lo convierten en un, podríamos decir así, algo de la pulsión que se convierte en algo memorable, algo que se impone sobre los otros dichos de la cura analítica a lo largo de los años. Como que eso sería, digamos, al final, una de las esperanzas del psicoanálisis, es poder decir, al final, el sujeto obtiene una satisfacción al dejar, no a reconocer lo real, pero sino a dar un lugar a lo real de la pulsión. Cómo atrapar este real de la pulsión, cómo hacerlo, cómo darle un lugar y obtener una satisfacción en eso. Que no es sino la satisfacción de obtener el ser frente a lo que es en sí mismo el motor de la transferencia, que es esta falta de ser. Esta es mi lectura, Santiago, diría, de este recorrido que tú planteas en este texto, resaltando lo que es, para decirlo de un modo digamos, repetitivo, ¿no? Es cómo poner la pulsión en el centro del debate sobre la transferencia en nuestro tiempo. Lo dejaría aquí, para entrar en... Muchas gracias, presidente. Santiago seguramente nos querrá decir algunas palabras, o quieres que pasemos la palabra a la sala previamente, o si quieres hacer algún comentario. Puedo hacer un comentario. Bueno, en primer lugar agradecer la presencia de todos, amigos, colegas. Viernes por la noche a estas horas, pues, es un esfuerzo, uno se siente acompañado y lo agradezco de verdad. Es el segundo libro. Agradezco a Vicente también el esfuerzo que ha hecho por escribir desde Barcelona y menos mal que encontró el móvil al final porque estaba preocupado. Bueno, y a Gustavo de Sal y a la biblioteca por organizar el evento. Entonces, el autor nunca trae nada preparado, simplemente vengo a escuchar, puedo hacer algún comentario un poco desordenado sobre lo que se ha dicho, que no se tome como algo muy preciso, simplemente lo que se me ocurre a raíz de los comentarios de Gustavo y de Vicente. El libro es, en primer lugar, el producto de un trabajo de enseñanza a los alumnos de MUSEC, donde me tocó el año pasado preparar unas clases, el 8, sobre la transferencia. Y me tomé un tiempo y después de ese trabajo consideré, bueno, quizás esto lo pueda convertir en un libro. Entonces tiene una estructura que es la lógica un poco de la transmisión del psicoanálisis, que creo que puede ser útil para las personas los colegas, los psicoanalistas, psicólogos o interesados por el psicoanálisis que se inician en el psicoanálisis. Empieza desde Freud y trata de hacer un desarrollo, tiene un cierto orden cronológico, pero desde el principio introdujo a Lacan, Miller y cosas, es decir, que no es exactamente una cronología cerrada, sino que está agujereada todo el rato por Lacan desde el principio. Tiene esta forma, pero realmente en el fondo tengo que decir que el leitmotiv del libro es la parte final, que creo que es la parte fundamental. Y es la parte fundamental porque es el tema que a mí me interroga, digamos, el punto final de conclusión, no de conclusión, sino el punto de llegada del libro, que no es un punto final, pero el punto de la elaboración que hace el libro alrededor del tema de la repetición, la pulsión y el final del análisis, de alguna manera es un poco el tema que en el fondo me ha causado para escribirlo. Uno escribe probablemente sobre lo que se interroga en ese momento. En el libro anterior era el tema del dolor, que tenía que ver además con una experiencia de mi análisis propio. Finalmente me di cuenta que este libro no lo había escrito por casualidad, respondía a una lógica que tenía que ver con mi experiencia analítica personal, con mi análisis personal. Y este libro también
tiene que ver con una lógica que tiene que ver con mi experiencia analítica personal, que es el punto de qué hacer. Los análisis que duran, que se prolongan, que no tienen un sentido puramente terapéutico, ¿qué sucede? ¿Cómo es esto de la pulsión, la repetición, el goce? ¿Cómo finalmente se aborda esta cuestión? ¿Qué resultado tiene? Y interrogar también la posición del analista en este momento, que finalmente es la pregunta por el deseo del analista, después de un análisis avanzado, terminado o no, pero es la pregunta por el deseo del analista, que es el tema que me sigue interrogando. No sé si habrá más desarrollos de esto, pero no sé si es el tema. Porque, efectivamente, en un análisis está la pregunta por el malestar por el cual uno va a consultar. Inicialmente uno va a consultar a un psicoanalista porque hay algo que no va bien y le supone un sentido al síntoma. Y ese sentido, hay todo un tiempo, lógicamente, hay todo un trabajo de desciframiento del síntoma, en el sentido, sobre todo más freudiano, y es todo un tiempo del análisis. Entonces, cuando uno se ha analizado un tiempo largo, se da cuenta que hay algo que está más allá del sentido de las palabras y que está desde el principio. Lo que pasa es que quizás tarda un tiempo en darse cuenta de eso. Es decir, que cuando, por ejemplo, uno consulta porque en un análisis tiene una dificultad en la vida amorosa, que tiene dificultades, por ejemplo, para poder separarse de una mujer con la que ha estado mucho tiempo, y piensa, hay algo que no va mal porque no puedo separarme, y hay todo un tiempo de trabajo sobre esto. Y hay una elaboración de sentido, y hay una pregunta por esto que se dirige al analista, y hay todo un trabajo del lado del desciframiento, se instala la transferencia, el trabajo del inconsciente, etc. Y quizás se tarda un tiempo, el analizante tarda un tiempo, que además de sentido, por ejemplo, si no se podía separar, era porque además había un goce en juego en esa dificultad para la separación. Entonces, este goce, es decir, esta satisfacción que subyace a la pregunta por el sentido del síntoma, está desde el principio, y en los análisis que duran, que se prolongan durante un tiempo, finalmente esto es lo que va a quedar. Es la pregunta por el goce. Y esta pregunta por el goce se instala en la transferencia. Y entonces, el goce, hablo del goce en el sentido no del placer y del beneficio y de la felicidad de la vida, sino el goce en el sentido lacaniano de la satisfacción paradójica, que es justamente todo lo contrario que no es del placer, que es fuente de dolor, de sufrimiento, de malestar, que no es la acepción común que tenemos de goce. Y entonces hay un momento, efectivamente, que esto se instala en la transferencia, y en la transferencia se instala, y esta es la gran aportación de Lacan, en la lógica, en la única lógica en que se puede hacer, que es a través de la vía de la pulsión. Entonces Lacan hace una elaboración, creo que en esto sí hay un desarrollo que va más allá de Freud por parte de Lacan, cuyo punto fundamental es el seminario 11, que es quizás en el que más me detengo, pero tampoco es el último. Lo que pasa es que uno cuando escribe, claro, en algún momento tiene que parar, si no se llama el libro que no acaba nunca. Entonces, bueno, pues tomo ese seminario como un punto de inflexión que abre, digamos, otro momento de Lacan, que luego tiene otros desarrollos, más allá del seminario 11, con el seminario del acto, la última enseñanza de Lacan, a partir del seminario 20, etc., ¿no? Entonces, finalmente es la pregunta de ese goce, en la última enseñanza de Lacan, es la pregunta por el resto de ese goce. ¿Qué son las piezas sueltas? Para mí, digamos, hay algo, los análisis avanzados, donde uno tritura tanto la máquina del sentido. Esto se ve mucho en los análisis, cuando uno atiende en la consulta privada y el analizante lleva años, quizás unos años, trabajando, y entonces se instala esto que decía Gustavo, que es la repetición, ¿no?
Entonces, como se repite siempre lo mismo, hay como un circuito cerrado que en la transferencia y en el trabajo analizante se reproduce sistemáticamente. Y hay momentos, Miller lo dice muy bien, que hay un momento dulce de la experiencia analítica donde todo se elabora, hay desciframientos, se revelan cosas, todo esto, y hay otro momento quizás donde lo que se instala es lo que se repite, y entonces esto, un analizante puede estar años, digamos, con este trabajo analítico, y entonces la pregunta es cómo, digamos, se puede producir un cambio en ese registro de voz. Por eso, finalmente, bueno, recojo el testimonio de Silvia Salman porque es un testimonio que me parece esclarecedor para dar cuenta de esta pregunta que, por supuesto, el libro no pretende responder en su totalidad. Creo que en esto las experiencias o los testimonios que dan los analistas de la escuela nos dan alguna luz sobre esta cuestión, porque efectivamente hay una falta en ser, desde el punto de vista simbólico, del significante, de lo que uno trata de representarse de uno mismo, siempre se encuentra la falta en ser, nunca encuentra las últimas palabras para poder nombrar del lado de lo simbólico y de la palabra lo que es el ser está en falta. Sin embargo, efectivamente hay una consistencia, que es lo más difícil en las experiencias analíticas, la consistencia que Miller nombra muy bien, que es la causación del lado del objeto. Entonces, esta consistencia del lado del objeto va a la transferencia. Y el analizante la coloca en el analista, porque la coloca en el otro. Es la única forma que tiene, de alguna forma, de, si la experiencia analítica va hasta el final, de poder acceder digamos, a un punto que es el más oscuro, que es la radicalidad de darse cuenta no del objeto que él coloca en el otro me mira, el otro me hace tal cosa, la queja con el otro, sino qué objeto es él para el otro. Este punto que en el testimonio de Silvia Salman se ve muy bien, hacerse agarrar, hacerse mirar, hacerse devorar, es decir, detrás de todas las palabras hay un funcionamiento de un goce que está en juego y que la experiencia analítica creo que es el punto más difícil, digamos, de resolver, y que esto plantea la pregunta por la posición del analista, toda la cuestión del goce opaco del síntoma, la fuga del sentido, toda una serie de cosas que no podemos desarrollar en un espacio de este tipo, ¿no? Pero digamos este es el punto, digamos este era verdaderamente el asunto. La última parte del libro es el verdadero asunto que a mí me interroga en este momento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No es que la transferencia no sea repetición, la repetición se instala por esta vía que es la manera en que el goce transita en una transferencia. Y el analista debe estar muy advertido de lo que está en juego y no caer en determinadas lógicas imaginarias. Tomando un poco lo que planteaba Gustavo acerca de la dimensión de engaño o de la transferencia. ¿Cómo, si la transferencia, este es el tema que es interesante en el libro, si la transferencia se abre como un tiempo de espera para alcanzar una satisfacción, sí, la satisfacción, algo, ¿no? Que el sujeto puede decir, aquí puedo concluir, me puedo ir. En realidad, Lacan habla de hacer promesas de felicidad. El otro día hablábamos de esto con un colega. Freud decía que uno análisis, ¿qué puede esperar uno de la transferencia analítica resultado de un análisis? Puede esperar, bueno, a transformar su malestar neurótico en un malestar banal, decía Freud. Pero yo creo que Lacan iba más allá. Creo que Lacan hacía una promesa un poco más allá de esto, que una persona cuando es feliz, no puede llegar, cuando el momento ya es feliz, puede dejar el análisis. ¿Qué es esta felicidad? ¿Qué es el medio? ¿Qué satisfacción sería esa la que daría al sujeto y bueno, ahora estoy contento? ¿En qué momento se puede concluir? Porque está esta dimensión de los engaños. El sujeto está hechizado por sus fantasmas, por el goce que rechaza, se queja, se lamenta, pero al mismo tiempo, ¿cómo darle vía a aquello que es la satisfacción del sujeto que ya tiene en sí mismo? ¿Cómo, igual que decimos que la angustia es un afecto que engaña, que no engaña, cómo encontrar justamente una satisfacción que no engañe, diríamos así, equivalente a la angustia, pero que no angustie? Es decir, para Lacan hay una satisfacción al final que no engaña, que permite al sujeto detenerse y decir,
no continuar hasta el infinito esperando que se culmine, que se colme esa falta de ser. Mientras esto se abre, mientras se mantiene, hay algo que en silencio, por eso insistía en la pulsión, en silencio se satisface algo. El otro día escuchamos un testimonio de Porcheret, aquí, que vino al espacio, que es un caso, él presentó el texto primero por escrito, era un texto difícil, muy cifrado, después aclaró cosas, con los límites del espacio, por lo menos no aclaró cosas. Es un caso, al menos la lectura que yo hice, de una analizante de muchos años, de varios análisis con diferentes analistas, pero que podría resumir, según mi lectura, a alguien cuyo partener era un poco la muerte. Esto tenía que ver con su constelación de nacimiento, una enfermedad que tenía, etcétera, etcétera, ¿no? Al final de toda la experiencia analítica hay una escena, la cuento muy brevemente porque creo que tiene que ver cómo finalmente hay algo de esto que se resuelve y tiene que ver con la posición del analista, con la acción del analista, que a veces son las palabras, son los silencios o son los actos. Y entonces hay un momento después del final del análisis, de la sesión, donde el analista ese día iba vestido de negro. Y entonces él sale de la sesión, había tenido un sueño, hace una serie de asociaciones con el tema este de la muerte, el enterrador, una serie de cosas, y el analista representa en acto, después de la sesión, cuando él se vaya a dirigir a la puerta, una figura que él le resuena al analizante como la figura del semblante del enterrador. El analista se coloca de espalda a la pared, a la ventana, de espaldas a él, vestido de negro, con las manos así, sin mirarlo, sin decir nada. Entonces, a él de repente había habido un trabajo analítico previo, pero se le revela algo en este acto del analista, que yo creo que es un poco, es la pregunta, digamos, que yo me hago, la pantomima, la pantomima, ¿no? A él se le, en estos momentos ya, en los finales del análisis, donde algo tiene que pasar, para que algo de este goce que uno lleva y soporta en el cuerpo, y lo soporta día a día, y en este caso además con consecuencias, porque es un hombre además que tenía una presencia de un cuerpo como cicatrizado por enfermedades, acontecimientos, una operación muy grave. Operaciones graves, etc. Es decir, que el cuerpo hace acuse de recibo de este goce que está soportado en el cuerpo, digamos, y es esta operación del analista la que permite, en un determinado momento, después de muchos años de análisis, que algo de este goce pueda ser removido. O sea, esto que cuenta es que el analista está en la Porcheret. Sí, a Porcheret, de enterrador, así como si estuviese haciendo esta pantomima, y a él se le revela algo de esta especie de noviazgo de la muerte, no creo que sea encarna el significante amo, él lo dice así. Él era un significante amo y el analista lo encarna. Es el momento en que puede separarse de ese significante amo. Que tiene la particularidad que incluye un goce que era el propio, que estaba soportado en su propio cuerpo. Eso nos da una puerta abierta a otra cuestión que está en tu libro, diría yo, es una pequeña crítica, un poco descuidado. Que es la interpretación y la transferencia. Por ejemplo, esto tiene que ver, estás hablando de la transferencia, ocurre una sesión así, muchos años de análisis, hay un significante que es el enterrador, no sé cuál es la historia, pero el analista hace algo, que va a ser muy importante. Ese algo es una pantomima. Me suena porque... Y esto produce un movimiento enorme porque... Solamente decir que la interpretación ahí juega un papel, cómo algo se puede fijar según se toca directamente a un significante, que no es tocar el significante, sino hacer la pantomima es muy distinto es muy distinto nombrar un significante que hacer la pantomima, ponerse al lado de la palabra, que no es nombrar nada. Esa es una pantomima, ¿no? Es interesante la interpretación y la transferencia. No había separación, no había caída de ese significante. En la literatura y en el momento de En primer lugar, dar las gracias a Santiago por su trabajo
que ya tengo ganas de verlo, todavía no lo he leído, y quería hacer una pequeña reflexión. Yo pienso que hay dos partes que de alguna manera habéis abordado, que es el primer Lacan y el último Lacan, ¿no? Entonces, el primer Lacan, la transferencia en el primer Lacan, yo pienso que está muy presente el tema del deseo. Entonces, no sé si os acordáis de aquella frase que decíamos tantas veces: el amor es lo que permite al goce condescender al deseo, ¿no? Entonces, parece que el primer Lacan está muy orientado en la transferencia por el tema del deseo, ¿no? Y la función que cumple el amor, etc. Pero el último Lacan aparece ya la orientación por lo real y por el goce, ¿no? Entonces, en ese cambio, lo que a mí me plantea es justamente cuando se presentifica el inconsciente real, no transferencial, sino el real, ahí la función del analista, a través de la interpretación, es donde me parece que para mí es donde hay un reto, donde nace pregunta para justamente jugar con el tema de la pulsión, precisamente. Es decir, porque en el pasaje del inconsciente transferencial al inconsciente real, ya el otro ya de alguna manera se ha caído y se presentifica el objeto. Se presentifica el objeto. Entonces ahí la función de la interpretación, cómo orientarse el analista, orientar al paciente, empujarlo en esa dirección a lo real, en esa. Y pienso que sí, que hay toda una reflexión en torno a la pulsión, en torno al objeto, y que finalmente, justamente lo que me parece que es más creativo es esa parte, porque en la primera parte, en el inconsciente transferencial, despliega de las cadenas significantes, etcétera, etcétera, pero ahí es donde pienso que el tema del cuerpo entra de una manera mucho más fuerte, y estas interpretaciones que estamos oyendo de final de análisis, que son muy interesantes y que juega mucho el cuerpo en la interpretación, y que por supuesto toca la pulsión, pero no solo la pulsión. A mí lo que me hace más pregunta es, al orientarse por lo real, la función del analista, cómo intervenir para empujar en esa dirección. Es lo que a mí me hace más pensar, ¿no? Y en relación con lo que decía Vicente de la satisfacción al final, estoy completamente de acuerdo. Yo pienso que, en mi caso, pienso que justamente el constatar que ya no es necesario, que ya no hay que colmar, o sea, que no hay ningún objeto que colme la falta, ese punto de aceptación me parece que es de un relax y de un placer enorme, porque en el fondo, mientras uno está intentando suturar la falta en ser o cualquier falta, colmarla con un objeto es un trabajo enorme y una tensión terrible. Es algo donde hay siempre, me parece que hay no solo una tensión, sino algo más, que hay un malestar ahí. El momento donde se produce ese vaciamiento real, yo pienso que hay un efecto de liberación y una alegría enorme, una felicidad enorme, porque no se quita de encima mucho peso con eso. No más que quería decir. ¿Hay más comentarios en la sala? Bueno, finalmente quizás, siguiendo con la intervención esta, sería cómo interpretar sin insignificantes. Por ejemplo, una pantomima está tomada en el campo del lenguaje, ¿verdad? O sea, pero quizás significante sería, yo creo, para tomar la dimensión de función del lenguaje, la función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis, la función de la palabra y el campo del lenguaje. Para tomar el ejemplo que ponía Santiago ahora, una pantomima estaría en el campo del lenguaje, pero no sería el dominio de la palabra. Todo el problema, cuando decimos la interpretación para Freud, la pantomima es lo del semblante. Sí, es casi poner el cuerpo. Es como había que pensar en una frase, me acuerdo de las lecciones de Lacan sobre Hamlet, que van a salir ahora, me han dicho, en seminario de deseo e interpretación, pero están traducidas, freudiana, la revista freudiana. Habla del actor
hace una interpretación sobre el actor que pone su cuerpo al servicio de un guión, de un texto, ¿no? ¿Qué es lo que hace un buen actor? ¿Cómo poder, digamos, uno poner a sus miembros, su cuerpo al servicio de un texto del otro, ¿no? Entonces, de alguna manera esto de la pantomima o de la puesta en juego de una escenificación, lo he escuchado en otras interpretaciones así, es que es lo que hay dos posibilidades: o la interpretación se dirige directamente al significante amo, nombrándolo, y hemos visto que eso es parte de una concepción del inconsciente. Yo diría que lo que está debajo de estas actuaciones o de estas maneras de intervenir o interpretar es una idea del inconsciente que tiene el analista. Según cómo interpreta el analista, tenemos la idea que tiene del inconsciente el analista. Entonces yo creo que el analista que dice que hace esto tiene una idea de que hay algo que está fuera de sentido. O sea, que el sujeto busca por el sentido, ¿no?, colmar esa falta de ser, pero que hay algo que no está, que está fuera de sentido. Entonces, ¿cómo se pone en juego? ¿Cómo se le presentifica mediante la interpretación ese fuera de sentido? Ahí hay algo más que la palabra. Creo que la palabra queda corta. Y en ese sentido lo que decía Pilar del consciente real y transferencial es muy oportuno, porque me acuerdo que Miller, cuando habla de lo real en la práctica, en el curso sobre lo real en la experiencia analítica, se refiere a un momento determinado a una cosa que se llama cómo molestar la defensa, perturbar la defensa para introducir algo que queda siempre fuera de lo que está fuera de sentido, para introducirlo dentro de la repetición, porque se repite dejando algo fuera. Entonces habla de Wilhelm Reich. Wilhelm Reich es un señor que dio un seminario muy interesante sobre el carácter, síntoma y carácter, en Viena, y que el tipo apuntaba muy directamente a lo que es la puesta en de la máscara, de los semblantes, de la pantomima. Apuntaba mucho a esto, como que algo de lo real ya estaba encarnado en juego en el mismo síntoma, ¿no? Yo solo un poco para decir que es muy distinto que apuntar al lado de la interpretación de justo en el clavo, o que apunte al lado. Es mejor que dé al lado, no que dé en el clavo, me parece, según estas versiones. Es en relación con todas las intervenciones que se han hecho, me aparecía la pregunta de qué habría de la transferencia por fuera de la repetición, puesto que tú planteabas al principio que parecía que no estaba tan distinguida la transferencia de la repetición, porque por una parte está la repetición de los fantasmas edípicos, pero por otra parte también se repite la satisfacción silenciosa de la expulsión puesta en acto en la transferencia. Entonces, ¿qué hay de la transferencia por fuera de la repetición? Mi respuesta es que en la cura analítica, la operación analítica, lo que Lacan llama el acto analítico, es lo que efectivamente permite separar en la transferencia lo que es de la orden de la repetición, o permite, digamos, como decía Vicente, fijar, aquí tenemos que aclarar un poco, fijar, o sea, detener efectivamente esa repetición y poner esa satisfacción funcional al servicio no del sufrimiento, sino efectivamente de aquello que puede ser la respuesta que el sujeto estaba esperando. Es decir, insisto, para mí hay dos modalidades de la repetición, con lo fundamental, y es que el psicoanálisis es la oportunidad que en la repetición de lo que el automatismo de repetición como pone en acto de la pulsión, que eso encuentre la oportunidad de, digamos, dejar de repetirse. Eso me parece a mí que es lo que hace una diferencia. Quisiera también agregar una cuestión. Ángel de Frutos acaba de decir, bueno, ¿cómo interpretar sin significantes? Creo que me parece que es importante también que aclaremos que, digo, para que no se tome esto de una manera literal, ¿no? Es decir, que cuando llega el turno de la pulsión hay que ponerse a hacer pantomimas para poder interpretarla, porque no, a veces es lo que corresponde, porque justamente lo interesante es que el ejemplo que tú diste
Vicente, ese ejemplo maravilloso, cuando le preguntan a Alex Strachey qué es lo que ella recuerda, bueno, efectivamente hace toda una ceremonia y tal, pero ¿qué es lo que evidentemente toca algo de lo pulsional? Cuando él le dice, don't be greedy, no sea usted voraz, no tiene que hacer una pantomima, no se pone a comer, a festejar comiendo canapés, ¿no? Sino que hay un significante, que además es un significante que no está fuera del sentido, es interesante, quiero decir, todo el mundo puede entender eso. Y sin embargo, ese significante produce una fijación, no en el sentido de la fijación pulsional, sino que deberíamos encontrar otro modo, digamos, para no confundir, porque exactamente, consigue efectivamente hacer cesar eso que es el gran problema de la pulsión, que no hay un representante para la pulsión. Me quisiera añadir una cosa muy interesante, a propósito de otra cosa que comentaste, Vicente, y es, en el momento hice el chiste, pero ahora lo tomo muy en serio, es esta cuestión de los análisis por teléfono o los análisis por Skype. Evidentemente tenemos que ser muy prudentes sobre este punto porque, claro, no vamos a negarnos de una manera rotunda a algo que a lo mejor dentro de unos años se terminará imponiendo y tendremos que reconocer. Pero de momento sí podríamos afirmar que si algún argumento tenemos para considerar al menos la dificultad, no digo la imposibilidad, para que verdaderamente un análisis se pueda realizar por Skype, lo cual no quiere decir que de una manera puntual o ocasional, como a veces hacemos, antes de que existiera el Skype, existía ya el teléfono, y a veces uno por teléfono le decía alguna cosa para contener un momento de angustia de un paciente. Quizás eso se puede hacer también a través del Skype ocasionalmente. Porque está esta cuestión de la presencia, digamos, y es que el Skype como el teléfono no traen ni la voz ni la mirada a la presencia, la traen al campo de la representación. Es decir, el Skype, aunque uno vea a la persona y la escuche, eso no es la presencia, eso es el campo de la representación. Porque lo que tiene justamente de peculiar cuando Lacan habla de la presencia del analista es que la presencia tiene algo de paradójico, porque la presencia justamente es lo que permite encarnar lo que no se ve ni se escucha, porque ni lo escópico que se pone en juego pulsional es en verdad lo escópico en el sentido de lo especularizable, ni la pulsión, digamos, ni la voz es la voz que se escucha, salvo que estemos en otro terreno. Es decir, que son la dimensión de la presencia analítica permite, digamos, presentificar, permite dar consistencia o dar cuerpo, ¿no?, a eso que Lacan llama sustancia episódica, que no es evidentemente, digamos, un objeto real, en el sentido una materialidad real. Por eso es curioso, a través del Skype vemos, ¿no?, al analista y podemos escuchar su voz, pero eso es la representación, no es la presencia. Por eso hay algo que el Skype, a ver, insisto, posiblemente dentro de unos años tendré que retirar estas palabras, espero que la gente las olvide, pero me parece que ahí hay una especificidad, digamos, de que la presencia analítica no es simplemente por una cuestión de que el analista tiene que estar en vivo y en directo por una cuestión caprichosa. Hay algo en la doctrina misma, ¿no?, en la manera en que Freud y Lacan pensaron la cuestión de la pulsión, que hace que efectivamente eso no se puede llevar al terreno de la representación. Y una cámara lo que hace es captar una cosa y llevarla al terreno de la representación. La técnica, en última instancia, es la voluntad
absoluta de llevar todo al campo de la representación. Sí, eso, que acuerdo completamente con lo que dices. Además, creo que además de la cuestión de la presencia del analista hay un punto que es importante para abordar esta cuestión de la pulsión, la repetición, el goce y demás, que es el hecho del análisis del propio analista. Es decir, creo que tiene que haber una experiencia vivida por el analista de su relación con lo real y con la fuga del sentido para que esto lo pueda encarnar con otro analizante. Es decir, si no es muy difícil, porque un analizante en sí mismo, la neurosis es una maquinaria de sentido. El analista ya está advertido que efectivamente de lo que se trata es de otra cosa y que si algo que se fuga porque ha hecho una cierta experiencia con lo que llamamos lo real. Porque si no, cuando se aborda este tema, por ejemplo, los analistas de la escuela, cada uno da cuenta de una forma distinta de esta cuestión. Este tema de su experiencia con lo real en su propio análisis, la resolución del final del análisis, etc. Por ejemplo, Porcheret el otro día decía que después de esta escena, de esta pantomima, él pudo encontrar una manera, desde el punto de vista de la posición del analista, que él llama con la solución que le encuentra, que es del lado del aliento, y dice, él puede ahora, con responsabilidad y discreción, colocarse del lado del, me parece que hablaba del soplo a las ficciones. El soplo a las ficciones. Este es el punto de las ficciones del ser, es toda esta lógica del sentido y la máquina del sentido que los analizantes traen, que eso es una experiencia del análisis. Que yo creo que cada uno de los psicoanalistas que hacen su práctica, por esto los análisis son fundamentales, tienen, porque no hay una pregunta cerrada sobre cuál es la posición del analista o el eso del analista, pero hay algo de esto que cada uno por su propio camino tiene que encontrar una manera de encarnar esto. Yo, por ejemplo, tiene que haber un cierto toque de locura en la posición del analista para que esto pueda, toque digo, ¿no? Porque el analista esté loco, por supuesto, pero quiero decir que tiene que haber algo en la posición del analista que pueda de alguna manera hacer este tipo de operaciones que no significa que no se hable, porque se habla. Es decir, el analista dice cosas, a veces se calla, a veces actúa, a veces se levanta, a veces corta, etc. Pero no que no haya palabras. Pero estas palabras se mueven en una lógica que es esta, que es la de la orientación, que no es la de la máquina del sentido y del fantasma, que ya el analizante se encarga de colocarlo en la transferencia. ¿Cierto? ¿No? Es interesante con lo que planteaba Gustavo de Sal, que es pasar toda la representación. Creo que decía que un analista debe haber hecho la experiencia para poder sostener el acto analítico con esto es la dimensión de la ética. Es decir, ¿qué es lo ético al final? Al final del análisis tiene que ser una solución ética. Uno reconoce que existe lo real. Digamos que el neurótico, para tomar un poco esta pasión por dar sentido a todo, el neurótico es alguien que se caracteriza por querer aplastar mediante lo simbólico y lo imaginario lo real. No darle... Lo que habla de que al final tiene que haber un relieve, bueno, que no haya relieve. El neurótico es alguien que no quiere que haya relieve, aplastarlo todo. Al final creo que la salida tiene que ser que haya un relieve, es decir, que lo real tiene un lugar también. Y esto es ético. No es solamente un final del análisis. Este registro de lo real se puede medir en términos de que alguien, te das cuenta cuando habla de que para esta persona, para este analista al final, entendió que lo real está también. Y que lo incluye en su vida, en su experiencia y por supuesto en la práctica analítica. Pero para mí eso es importante lo que señalaba Santiago, que señalabas esta cuestión del analista, la necesidad del analista de la experiencia, es para que pueda haber alguien que ha llegado, ha podido registrar, inscribir lo real. Si no puede dar eso sí que sería la locura.
Es decir, pensar que todo es posible, que no hay fuera de sentido, que todo puede ser inscrito en el sentido, es decir, que en definitiva estaríamos en un sueño, ese sí, no panóptico, pero el sueño este de la pantalla virtual donde todo se puede meter ahí. Sabemos que los objetos de la fusión no se inscriben en la pantalla. Y si no se puede inscribir, mejor, porque tiene que haber un agujero. Eso creo que es muy... Podríamos seguir hablando sobre el tema del Skype, pero no yo estoy de acuerdo contigo, se puede utilizar episódicamente como cuando utilizamos el teléfono, pero decir que de eso al acto analítico hay un paso franqueable, yo creo que es más difícil sostener. Pero bueno, es un debate abierto. Bueno, ¿hay algún comentario más? Porque si no, marcamos la hora. Seguimos ya. Bueno, gracias a todos.